Bienvenidos al curso de verano Fundamentos de Síntesis de Nanomateriales, impartido por el Dr. Jorge Alberto Galaviz Pérez y los alumnos Luis Arturo López Lázaro y su servidora Zully Melanie Hernández Cruz. En esta sección del curso abordaremos lo que es el método hidrosolvotermal, y este se denomina al proceso y conjunto de reacciones que ocurren bajo condiciones de alta presión y temperatura. Estos deben de ser mayor a 100 grados Celsius y una atmósfera. Todo esto ocurre en solución acuosa o no acuosa, y esto dentro de un sistema cerrado. Este método aprovecha lo que es el equilibrio líquido-vapor del agua a altas presiones y temperatura para solubilizar especies poco solubles a temperatura ambiente. Este método ha sido ampliamente utilizado para lo que es el crecimiento cristalino de distintos materiales, tales como el cuarzo. Se caracteriza porque es un procedimiento a una temperatura bastante alta y bajo presión en recipientes sellados que se denominan autoclaves o reactores. En cuanto a los antecedentes de esta técnica, cabe destacar que este método de síntesis se realizó por primera vez en lo que es el año 1839 por el químico alemán Robert Wilhelm Bunsen, y realizó él la primera síntesis hidrotermal de cristales de carbonato de bario y carbonato de estroncio. De ahí se siguieron haciendo bastantes modificaciones en el método, y en años posteriores se creó lo que es el sistema cerrado por George Washington Murray, que consistía en lo que es un autoclave revestido de un metal inerte como lo es la plata, oro o platino, y este debía de ser resistente a presiones de hasta 800 bar. De ahí tenemos lo que es a principios de la década de 1990, y es que se empezó a usar este tipo de síntesis para controlar el tamaño de los cristales y para hacer materiales nanométricos. Igual en esta década surgieron lo que son los sistemas solvotérmicos, y estos comenzaron a usarse también con variantes de reactores que estaban diseñados para requisitos muy en específico. Este método se va a dividir en lo que son dos variantes: el método hidrotermal y el método solvotermal. El método hidrotermal, pues básicamente se va a llevar a cabo en un medio acuoso. Esto quiere decir que su disolvente va a ser agua. En cambio, el método solvotermal se va a llevar a cabo en un medio no acuoso y va a tener una amplia gama de disolventes. Algunos ejemplos de estos disolventes pueden ser amoníaco, alcoholes como el metanol o glicoles, y entre otros. Recapitulando lo anterior, pues aquí podemos ver lo que es una tabla donde se muestran ejemplos de precursores y disolventes que se usan para la síntesis de sulfuro de zinc. Y bueno, aquí podemos ver en esta tabla un ejemplo de método solvotermal, el cual es cloruro de zinc de azufre como precursor, y su disolvente va a ser dietrilamina. Este es un ejemplo de método solvotermal. En cambio, un ejemplo de método hidrotermal puede ser el sulfato de zinc sulfuro de sodio, y su disolvente va a ser el agua. Bueno, de aquí tenemos que su instrumentación principal va a ser los autoclaves o los reactores, y estos por lo regular están hechos de una aleación fuerte, como el acero. Esto con el fin de resistir lo que es la gran presión que ocurre durante la reacción. Generalmente el autoclave contiene un revestimiento de teflón en el interior, y esto con el fin de protegerlo de la corrosión, además de proporcionar un recipiente que es químicamente inerte para el tipo de reacciones que se llevan a cabo. Este tipo de reacciones pues generalmente se usan dentro de hornos, y aquí hay algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Es verificar lo que es el llenado del teflón. Este debe ser por lo regular 3/4 de su tamaño, o por lo menos el 75% de este.
Esto debe ser independientemente del tamaño que tenga el teflón, y es importante que se obedezca esta medida, porque en caso de estar lleno al tope, por la presión que se genera al momento de la reacción, puede ocasionar que el material se salga por los bordes del teflón. Aquí podemos ver una imagen ilustrativa donde se pueden ver las partes de un reactor, las cuales son vástago de tornillo, tapa hermética a presión, recipiente a presión y el recipiente de teflón que está en el interior del reactor. De ahí tenemos lo que es la formación de cristales y podemos ver una imagen ilustrativa de todo este proceso. A grandes rasgos, la síntesis hidrotermal consiste en disolver los reactivos en un medio líquido para formar iones o grupos moleculares. Luego, al ser calentado, dentro del sistema se va a generar un gradiente de temperatura entre la parte inferior y superior, por lo que estos iones o moléculas se van a transportar a la zona de baja temperatura, y aquí es donde va a iniciar lo que es la nucleación. Posteriormente, los iones se absorben, se descomponen y se desorben en lo que es la interfaz del crecimiento, para ser nuevamente absorbidos y cristalizar. Una vez que han cristalizado y han alcanzado un tamaño suficiente, estos cristales se van a precipitar y de ahí van a seguir creciendo. Bueno, como acabamos de ver, básicamente la reacción total de la síntesis hidrotermal formalmente se divide en lo que son 3 pasos, los cuales son inducción, nucleación y el paso de crecimiento. En el paso de inducción, básicamente va a abarcar lo que es el periodo de la formación del compuesto, y esto quiere decir que va a abarcar desde el inicio teórico de la reacción hasta que aparece por primera vez el producto cristalino. En esta parte se va a determinar lo que es la forma en la que el cristal va a crecer. De ahí, en el paso de nucleación, pues básicamente en este ocurre cuando la solubilidad del soluto excede su límite de solución, y esto quiere decir que se va a sobresaturar. Conforme aumenta la concentración de iones sin solubilizar, también va a aumentar el número de núcleos, y por lo tanto el tamaño de partículas va a disminuir. De ahí, una vez generados los núcleos, comienza lo que es la etapa de crecimiento. Esta etapa ocurre sin discontinuidades, y de esto va a depender básicamente de la movilidad de los iones y por ende de la difusividad. Bueno, de ahí tenemos lo que son parámetros variables. Y es que es de gran importancia comprender los fenómenos que ocurren dentro de esta síntesis y el efecto que conlleva la variación de cada parámetro, para así adecuar las condiciones que promuevan que nuestro material salga a como nosotros lo deseamos, o incluso que podamos obtener nuevos materiales. Tenemos lo que son las variables termodinámicas y las variables cinéticas. Entre las variables termodinámicas tenemos la temperatura, el pH, la concentración y aditivos que permiten controlar lo que es el tamaño. También se puede controlar lo que son las direcciones cristalográficas, y esto permite controlar a su vez la morfología. También la participación de aditivos permite controlar la morfología, ya que estos pueden absorberse en determinadas caras cristalográficas, inhibiendo así su crecimiento. De ahí tenemos lo que son variables cinéticas. Entre las variables cinéticas, pues básicamente involucra lo que es la presencia o ausencia de agitación, y también la velocidad a la cual se va a llevar esta. Esto tiene una influencia bastante significativa en el tamaño y en la forma de la partícula. Y esto proviene de que básicamente en el crecimiento de los cristales, el que tenga agitación o no va a modificar la probabilidad de nucleación espontánea, y a su vez tiene un impacto en la sobresaturación y en el crecimiento de los cristales. Y ahí tenemos lo que son ventajas y desventajas de este método. Entre las ventajas están la solubilidad de los materiales, y es que la mayoría de los materiales involucrados pueden ser inducidos a la solubilidad gracias a la presión y el calor que se genera en este método.
También tenemos mejoras químicas del reactivo y pues básicamente se va a ofrecer una mejora de las actividades químicas de los reactivos y esto se presenta como una mejor alternativa ante la síntesis de estado sólido. De ahí tenemos lo que es el estado metaestable de los materiales, en la cual los productos de estado intermedio o estado metaestable pueden producirse fácilmente y se pueden sintetizar nuevos compuestos en este tipo de estado. De ahí tenemos lo que es el control del tamaño y forma y cristalinidad. Y básicamente, al ser un método bastante controlado, se puede controlar lo que es el tamaño, lo que es la distribución de la forma, la cristalinidad del producto final. Esto mediante ajustes en lo que son los parámetros, como lo veníamos comentando anteriormente, como temperaturas, tiempo de reacción, los tipos de solventes, surfactantes, precursores, variables termodinámicas, cinéticas, etc. De ahí tenemos lo que son las desventajas. Y la primera es que el equipo es costoso. Si bien la técnica es bastante sencilla, el equipo que se usa realmente sí presenta pues un desafío, ya que para realizar esta clase de técnica tienes que tener la necesidad de tener un autoclave y estos resultan bastante caros. De ahí tenemos lo que es el proceso de caja negra. Esto se refiere a la imposibilidad de observar el proceso de reacción, ya que básicamente nuestro material se va a formar dentro del teflón y este teflón a su vez va a estar dentro del reactor, por lo tanto va a ser imposible ver la reacción de estos. De ahí tenemos lo que son las aplicaciones. La técnica hidrotermal tiene diversas aplicaciones en distintos campos científicos y tecnológicos, y aquí se mencionan algunas de ellas. La primera, y por la que es más conocida, es por la síntesis de nanomateriales. Básicamente de esta pueden provenir lo que son zeolitas, nanopartículas, nanocristales, nanotubos, nanofibras, entre otro tipo de materiales. También presenta una gran ventaja en lo que es el desarrollo de catalizadores, y es que estos materiales, al ser prácticamente controlados, tienen una estructura cristalina altamente ordenada y una alta área superficial, lo que los hace mucho más eficientes en cuanto a reacciones químicas, como lo es la producción de hidrógeno, la síntesis de compuestos orgánicos y la eliminación de contaminantes. De ahí también sirve bastante en lo que es síntesis de materiales cerámicos. Y esto es que gracias a esta se pueden obtener cerámicas con una alta densidad, tamaño de grano controlado, propiedades mecánicas mejoradas y una distribución uniforme de fases. Estos materiales encuentran aplicaciones en lo que es la fabricación de componentes electrónicos, materiales estructurales y por supuesto revestimientos resistentes al desgaste. También tenemos lo que es el tratamiento de residuos y remediación ambiental. Y es que básicamente este método puede ayudar a degradar contaminantes orgánicos que muchas veces son persistentes y los puede convertir en productos que sean menos tóxicos. Además, igual mediante este tipo de técnicas se puede utilizar para sintetizar materiales absorbentes. Y estos materiales absorbentes a su vez van a eliminar metales pesados y compuestos orgánicos de las aguas residuales. Por último tenemos lo que son síntesis de materiales biomédicos. Y es que esta área en específico ha crecido mucho últimamente. Mediante esta técnica podemos obtener lo que son materiales con propiedades de superficie específica. Básicamente estos van a ayudar a lo que es la funcionalización con moléculas bioactivas y esto los va a hacer mucho más útiles en aplicaciones médicas como lo que es la entrega controlada de fármacos y la terapia fototérmica. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es el artículo Síntesis de hidroxiapatita por métodos hidrotérmicos y de irradiación por microondas a partir de una fuente de calcio biogénico.
esto variando el pH y el tiempo de síntesis. A partir de este artículo podemos decir a grandes rasgos que la hidroxiapatita es un componente mineral que ha sido objeto de investigación para su uso en biomateriales, esto como reemplazo óseo en distintas aplicaciones biomédicas. Esta investigación se va a centrar en dos métodos de síntesis, los cuales son el método hidrotermal y el de irradiación por microondas. Durante el estudio se van a variar parámetros en el pH que deben de ser entre 9 y 11, también así como el tiempo de síntesis, y se va a utilizar residuos de cáscara de huevo de gallina como precursor de calcio. Los polvos resultantes fueron caracterizados mediante técnicas como difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, espectroscopía de rayos X de energía dispersiva y microscopía electrónica de transmisión. Además, este método hidrotermal demostró resultados bastante satisfactorios según el análisis mediante la microscopía electrónica de transmisión. En base a esto, se concluyó que el método hidrotermal es más adecuado como vía para obtener hidroxiapatita como biomaterial. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es el método de síntesis hidrotermal. Y pues como paso 1 tenemos preparar soluciones precursoras de volumen igual que contengan 0.027 moles de hidróxido de calcio y 0.016 moles de ácido fosfórico. Se va a mantener una relación entre estas dos, una relación molar que es 1.67. De ahí el siguiente paso se trata de ajustar el pH de la solución. Este debe ser entre 9 a 11, utilizando lo que es una solución de hidróxido de amonio. De ahí el tercer paso es que después de la adición de los precursores se va a dejar envejecer la solución resultante a 80 grados Celsius bajo agitación magnética durante 2 horas. De ahí el paso 4 se trata de que después de este proceso se va a transferir el precipitado a un reactor de teflón y posteriormente este va a ser colocado en el autoclave de acero inoxidable. Luego este debe de ser mantenido en el horno a 180 grados Celsius durante 6 o 12 horas. De ahí tenemos lo que es el paso 5 y básicamente se trata de filtrar los productos obtenidos y lavarlos 3 veces con agua destilada y una vez con etanol para eliminar lo que son las impurezas. Por último, se va a secar el sólido en lo que es un horno a 100 grados Celsius y se va a dejar ahí durante 24 horas. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que son algunos de los métodos de caracterización que se utilizaron en este artículo. Básicamente en la imagen 1 podemos ver cómo se representan los patrones de difracción de rayos X de muestras de hidroxiapatita obtenidas a base de esta síntesis hidrotermal. En esta se observa que no se detectó ninguna otra fase cristalina además de la hidroxiapatita. Los polvos presentaron una baja cristalinidad en los tiempos de síntesis más cortos y la cristalinidad mejoró con el tiempo de síntesis, lo que se puede observar aumentando la intensidad del pico principal. También tenemos lo que es la imagen 2 y en esta se observan lo que son micrografías TEN de nuestra hidroxiapatita mediante este tipo de método. En esta se puede observar que con este método hidrotermal es posible la formación de nanobastones bien definidos en ambos pHs, ya que hubo una leve variación de pHs y pues aquí se pueden ver lo que son este tipo de nanoestructuras. Bueno, en esta siguiente diapositiva podemos ver un artículo que se llama Síntesis hidrotérmica de nanopartículas monodispersas de magnetita.
En este artículo se han sintetizado partículas de magnetita con un tamaño medio que oscila entre 39 nanómetros y tiene una buena monodispersidad por coprecipitación. Esta se va a llevar a cabo a 70 grados Celsius a partir de lo que son iones ferrosos 2 y iones ferrosos de grado 3. Esto mediante una disolución de dimetilamina, y esto va a ser seguido por un tratamiento hidrotermal a 200 grados Celsius. De ahí las nanopartículas de magnetita antes del paso hidrotermal van a presentar lo que es un tamaño medio de 12 nanómetros, y estas están altamente oxidadas cuando entran en contacto con el aire. Las caracterizaciones microestructurales y magnéticas tras el tratamiento hidrotermal muestran que estas están formadas por magnetita con una sola ligera desviación de lo que es su estequiometría, y esto dando lugar a lo que son las nanopartículas de magnetita. En esta diapositiva podemos ver lo que es la metodología para la síntesis de nanopartículas de magnetita. Como primer paso tenemos que se van a mezclar 10 mililitros de una solución de cloruro de hierro 3 con 2.5 mililitros de una solución de cloruro de hierro 2. Esto en un matraz. De ahí, en el paso 2, la mezcla se va a calentar a lo que son 70 grados Celsius bajo argón mientras se agita con un agitador mecánico. De ahí en el paso 3 se le va a hacer una adición lenta de 23 mililitros de una solución acuosa al 25% de lo que es la dimetilamina. Y bueno, esto se va a agitar enérgicamente durante 20 minutos. Se va a observar que el color de la solución va a cambiar de un naranja a un negro, y esto va a dar lugar a un precipitado negro. De ahí en el paso 4, la mezcla se va a vertir en lo que es el autoclave, y durante el experimento se va a hacer pasar continuamente argón a través de una solución para evitar la oxidación de lo que es el cloruro de hierro 2 en este sistema. De ahí en el paso 5 tenemos que el autoclave se va a introducir en un horno a 200 grados Celsius durante 24 horas. Después de este tratamiento térmico se va a enfriar lentamente hasta alcanzar una temperatura ambiente de una forma natural. De ahí en el paso 6 tenemos que se va a realizar una decantación en la cual se va a añadir agua desgasificada para lavar los precipitados, y esto se va a repetir entre 3 o 4 veces para eliminar el exceso de iones y la sal del tetrametilamonio. De ahí en el paso 7 tenemos que el polvo precipitado se va a secar en un liofilizador. Y por último, en el paso 8 tenemos que se va a calcinar esto. Se va a calcinar la magnetita a 300 grados Celsius durante 12 horas. Posteriormente a esto, pues se va a recuperar. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la caracterización En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la caracterización de las nanopartículas de magnetita, y esto con caracterización de DRX y SEM. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que es la caracterización de la síntesis de nanopartículas de magnetita. Y bueno, en la figura 1 podemos ver cómo están representados los que son patrones de difracción de rayos X,
registrados en los polvos que se puede ver un antes, un después del tratamiento hidrotermal. Y básicamente en el espectro A, que es el primero, antes del tratamiento hidrotermal, la fase tiene un parámetro de red intermedio. Esto demuestra que probablemente se produce una oxidación parcial en el aire, y esto debido a su tamaño nanométrico. De ahí tenemos lo que es el espectro B, y es que después del tratamiento hidrotermal, la fase cristalina va a tener un parámetro de red muy próximo a lo que es la magnetita. Por último tenemos lo que es el espectro C, que es el último, y pues todos los picos de difracción detectados pueden indexarse en la estructura de Spinella. Esto indica que la muestra no va a contener ni hematita cristalina ni hidróxidos de hierro. Además, los picos de rayos X que se pueden ver en el 210 y 211 de la magnetita no se observan en los otros patrones de TRX que se pueden ver en el espectro A y en el espectro B. Y bueno, esta relación demuestra que la etapa hidrotermal conduce a una mejora de lo que es la estequiometría de los polvos. De ahí, en la segunda figura, podemos ver lo que es una micrografía Zen, y pues básicamente ahí se confirma la distribución homogénea del tamaño de las nanopartículas de magnetita. Se sugieren que las nanopartículas de magnetita pues son monocristalinas y estas están bastante monodispersas. En esta diapositiva tenemos lo que es el último artículo de revisión. Este se trata de un artículo titulado Síntesis hidrotérmica sencilla de nanopartículas de óxido de hierro con propiedades magnéticas sintonizables. Básicamente este artículo se presenta un método hidrotérmico sencillo de un solo paso para la síntesis de nanopartículas de óxido de hierro. Esto con diámetros controlables, distribución de tamaños estrecha y propiedades magnéticas sintonizables. En esta aproximación, las nanopartículas de óxido de hierro se sintetizaron por oxidación en solución acuosa básica a temperatura y presión elevadas. Los estudios de microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos X revelan que las partículas son altamente cristalinas y que sus diámetros pueden ajustarse entre lo que son 15 a 31 nanómetros, esto mediante la variación de lo que son las condiciones de reacción. Las nanopartículas presentan una elevada magnetización de saturación y por lo tanto un comportamiento magnético que puede ser ferromagnético o superparamagnético, esto dependiendo del tamaño que tenga este tipo de partícula. Y de acuerdo a un estudio de magnetorelaxometría, se muestra que el tamaño de las nanopartículas afecta significativamente a la sensibilidad de la detección, y puede concluirse de esta manera que las nanopartículas de óxido de hierro investigadas pueden encontrar muchas aplicaciones biológicas potenciales para el diagnóstico y también tratamiento de cáncer y otro tipo de enfermedades. En la siguiente diapositiva se puede ver lo que es la síntesis hidrotermal de este artículo. Como paso 1 tenemos que se va a disolver lo que es el cloruro de hierro en 12.75 mililitros de agua, esto bajo una agitación vigorosa. Como paso 2 se va a añadir lo que es el hidróxido de amonio y la suspensión se va a agitar continuamente durante 10 minutos, esto permitiendo la oxidación del hierro. Como paso 3 tenemos que la mezcla de reacción se va a esterilizar en un autoclave, obviamente un recipiente a presión sellado con un volumen de aproximadamente 48 mililitros a 134 grados Celsius. Esto durante 3 horas con una presión manométrica de 2 bar
y de ahí esto se va a dejar enfriar a una temperatura ambiente. En el paso 4 tenemos que el precipitado negro se va a recoger y se va a purificar con agua mediante un proceso de centrifugación-dispersión. Por último, en el paso 5, la suspensión final de nanopartículas de óxido de hierro se va a aleofilizar para obtener lo que es un polvo negro seco. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos métodos de caracterización que se utilizaron en este artículo. Y básicamente en la figura 1 podemos ver lo que es imagen STEM. Y es que a medida que aumenta la concentración de lo que es el cloruro de hierro, las nanopartículas sintetizadas se hacen más pequeñas. Esto se puede ver claramente en esta imagen, ya que al aumentar la cantidad de cloruro de hierro, el tamaño de estas nanopartículas sintetizadas va a disminuir. En este artículo se comprobó que disminuían de 31.1 a 15.4 nanómetros, y esto podría deberse a que la concentración de iones férricos afecta en gran medida a la velocidad de la nucleación y por lo tanto al crecimiento de las nanopartículas de óxido de hierro. La mayor concentración inicial de precursor va a dar lugar a partículas de menor tamaño debido a la formación de un gran número de núcleos semilla, que por lo tanto van a afectar la concentración de esto. En la segunda figura podemos ver lo que es un patrón de DRX, y es que para confirmar aún más la estructura cristalina y el tamaño de las nanopartículas del óxido de hierro, básicamente se buscaron como que distintas condiciones. Se realizaron experimentos de DRX y pues en estos se pudo ver que el espaciado de red calculado a partir de los picos de difracción que se podían observar coincidía con los planos de los cristales de óxido de hierro respectivamente. Esto sugiere que el uso de una mezcla de agua y etanol como un posible disolvente no tiene ningún efecto apreciable sobre lo que es la estructura cristalina. El siguiente video corresponde a lo que es una síntesis hidrotermal llevada a cabo en el laboratorio de las instalaciones de nuestra división. Aquí podemos ver algunas partes de lo que es el autoclave. Podemos ver una placa de acero inoxidable. Luego tenemos lo que es la tapa del autoclave. Y pues por último tenemos el autoclave. Básicamente es el método hidrotermal. Con este método se va a producir lo que es el óxido de aluminio. Como primer paso se va a pesar la cantidad que necesitaremos de nuestro precursor, el cual es isopropóxido de aluminio en la balanza, y esto apoyándonos de lo que es el papel vegetal y una espátula. En una plancha de calentamiento se le van a ajustar lo que son las revoluciones y se va a colocar el teflón, al cual se le va a agregar lo que es una bala magnética para mantener una agitación constante, y poco a poco se le va a ir incorporando lo que es el isopropóxido de aluminio y el agua destilada para lograr una mezcla homogénea.
Luego procederemos a sacar lo que es la balita de agitación y cerraremos el teflón. El teflón se va a colocar dentro del autoclave y básicamente encima del teflón se le va a colocar una placa de acero inoxidable y después se le pone la tapa y se procede a cerrar. Para cerrar el reactor se necesita del apoyo de 2 personas. Una va a sostener la parte inferior del reactor y la otra va a cerrar la presión girándolo de acuerdo a las manecillas del reloj con ayuda de una varilla de acero inoxidable. Una vez cerrado el reactor, se realiza lo que es el tratamiento térmico de aproximadamente 24 horas en la mufla. Esto puede variar dependiendo de qué tipo de experimento va a ser. Y después de esto se va a recuperar el material y se va a colocar en lo que es un vaso de precipitado para su secado. Posteriormente se va a pulverizar en un mortero. Aquí ya tenemos nuestro material y solamente vamos a recuperarlo en un recipiente. De preferencia puede ser de vidrio, pero pueden ser también algún recipiente de plástico como bolsitas o viales. En conclusión, el método de síntesis hidrosolvotermal es una técnica prometedora para lo que es la fabricación de nanomateriales avanzados con propiedades controladas y mejoradas. Además, esta técnica es altamente versátil, ya que se puede adaptar para sintetizar lo que es una amplia variedad de nanomateriales, como óxidos metálicos, materiales de carbono o materiales compuestos. Y igual, esto da lugar a una serie bastante infinita de lo que son nanoestructuras. Esto proporciona una flexibilidad en el diseño y por supuesto en la funcionalización de este tipo de nanomateriales para cumplir con requisitos específicos en aplicaciones. Sin embargo, este método hidrosolvotermal también presenta algunos desafíos, y es que requiere de equipos de alta presión y temperatura, lo que implica mayores costos y consideraciones de seguridad, ya que no todos los laboratorios cuentan con uno. Además, la optimización de las condiciones de síntesis y la comprensión de sus mecanismos de formación aún requieren de muchas investigaciones, aparte de que pues igual básicamente se trabaja con distintos tipos de materiales. Entonces esto igual es algo muy importante que tomar en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de técnica. Muchas gracias por su atención y las siguientes son las referencias que han sido utilizadas para esta presentación.